En un tiempo de humildad y armonía, se erguía la aldea de Galdor, un lugar conocido por su tranquilidad y laboriosidad. Sus habitantes, hombres y mujeres de manos callosas, trabajaban la tierra y cuidaban de sus familias, forjando un vínculo profundo con la naturaleza que los rodeaba. Pero aquella paz se vería rota por una sombra siniestra que se cerniría sobre sus habitantes. Era un amanecer como cualquier otro en Galdor, con los primeros rayos del sol acariciando los techos de paja y las colinas verdes que rodeaban la aldea. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. En la plaza central, los aldeanos se reunían, murmullos de miedo y confusión llenaban el aire. Se hablaba de una fiebre mortal que había comenzado a llevarse a varias familias, y algunos creían que era una maldición divina. Los rumores se esparcían como el fuego, avivados por la desesperación y el miedo. Pronto, la aldea fue presa del pánico. Las puertas se cerraron, las ventanas se sellaron y las calles quedaron desiertas. La fiebre no era una enfermedad común. Los síntomas eran variados y confusos, lo que hacía difícil a los aldeanos entenderla o encontrar un remedio efectivo. Al principio, los afectados sufrían de escalofríos intensos y sudores nocturnos. Luego, aparecían erupciones rojas en la piel, que causaban un picor insoportable. Los pacientes empezaban a perder el apetito y sus fuerzas se debilitaban, hasta que, finalmente, caían en un estado de delirio febril. La fiebre parecía jugar con las esperanzas de los aldeanos, subiendo y bajando sin patrón aparente, a veces dando la falsa impresión de una recuperación, solo para atacar con más fuerza poco después. A medida que la enfermedad avanzaba, se añadían otros síntomas aún más desconcertantes. Algunos enfermos desarrollaban hinchazón en las extremidades, mientras que otros sufrían de una tos seca que les impedía dormir. La confusión y la desesperación crecían día a día. En medio del caos, llegó a la aldea un extraño. Se hacía llamar Orfeo, un curandero errante de tierras lejanas, cuya fama precedía su llegada. Su vestimenta era colorida, llena de amuletos y símbolos que parecían contar historias de lugares lejanos. Aseguró tener el antídoto para la enfermedad, pero requería la cooperación y recursos de los aldeanos. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, una mezcla de certeza y avaricia. Los aldeanos, desesperados por una solución, no dudaron en confiar en él. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Entre ellos, un joven llamado Hugo, cuyos ojos oscuros observaban con escepticismo cada movimiento del curandero. Hugo era un chico fuerte, de cabello revuelto y espíritu indomable. Había perdido a su hermano menor, Ciro, a causa de la fiebre. A pesar de sus esfuerzos por protegerlo, el niño había caído víctima de la enfermedad. Ciro había sido su única familia tras la muerte de sus padres, y su pérdida dejó un vacío insuperable en el corazón de Hugo. La tragedia volvió a golpear cuando Elisa, la prometida de Hugo, cayó enferma. La fiebre la consumía rápidamente, y Hugo, temiendo perderla como a su hermano, buscó desesperadamente una solución. La llegada de Orfeo parecía un rayo de esperanza, pero la sospecha de Hugo hacia el curandero seguía latente. No podía permitir que Elisa muriera, y decidió investigar a Orfeo más a fondo, con la esperanza de descubrir si realmente tenía la cura o si era otro engaño. Mientras Orfeo establecía su tienda en la plaza, Hugo comenzó a indagar en la naturaleza de la peste. Atraído por un impulso irrefrenable, recorrió los caminos de Galdor, hablando con los afectados y los familiares de las víctimas. No tardó en descubrir un patrón inquietante. Las víctimas eran principalmente aquellos que habían almacenado grandes cantidades de grano y riquezas. Algo no encajaba, y Hugo estaba decidido a llegar al fondo del asunto. En una de sus visitas a la tienda de Orfeo, Hugo notó que el curandero utilizaba unas hierbas que producían una urticaria inmediata al contacto con la piel.
Orfeo decía que era para bajar la temperatura, pero Hugo sabía que esas hierbas solo agravaban el malestar. Esta observación aumentó sus sospechas, y Hugo comenzó a seguir al curandero más de cerca. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, Hugo decidió seguir a Orfeo. Se ocultó entre las sombras, temblando de ira y determinación. Lo que presenció le heló la sangre. Orfeo se reunió con un grupo de bandidos en las afueras del bosque. La conversación reveló que la aldea estaba siendo engañada. Orfeo no era un salvador, sino un ladrón hábilmente disfrazado. «La fiebre es solo una táctica para debilitar a los aldeanos», murmuró uno de los bandidos, «y cuando caiga el último, nos llevaremos el oro y el grano». Decidido a desenmascarar a Orfeo y salvar a Elisa, Hugo buscó a los pocos en quienes podía confiar. Se reunió con su viejo amigo Arnau, un cazador ágil y astuto, y con Mara, la hija del herrero, quien era conocida por su valentía y habilidades en la lucha. Juntos, urdieron un plan para desenmascarar al curandero. Se acercaron a él fingiendo ser los líderes de la aldea y propusieron entregarle todas sus riquezas a cambio del antídoto. Orfeo, creyendo haber ganado, aceptó la propuesta con una sonrisa arrogante. Mientras él preparaba su falso remedio, los aldeanos, liderados por Hugo, se armaron con herramientas y espadas que habían escondido en sus casas. El sentimiento de unión comenzaba a fluir de nuevo entre ellos, uniendo fuerzas en torno a un propósito mayor. Al caer la noche, en la plaza central, los aldeanos se reunieron en torno a una hoguera. El aire estaba impregnado de tensión y determinación. Orfeo, confiado, presentó su antídoto mientras los aldeanos entregaban sus riquezas. En ese momento, desde las sombras, emergieron los aldeanos armados. La mirada de Hugo se encontró con la de Elisa, quien, aunque débil, le sonrió con esperanza. Orfeo, atrapado y superado en número, intentó huir, pero fue capturado rápidamente. Los bandidos, al ver caer a su líder, se dispersaron en el bosque, dejando atrás una estela de desesperación y traición. La verdad salió a la luz. No había ninguna peste, solo codicia y mentiras. Orfeo, el impostor, fue llevado a la plaza, donde los aldeanos exigieron respuestas. La justicia de los aldeanos fue rápida y despiadada. Orfeo, el traidor que había intentado destruir su hogar, fue llevado a la hoguera en la plaza central. Las llamas se alzaron en la noche, iluminando los rostros de los aldeanos, quienes miraban con una mezcla de ira y resolución. Mientras el fuego consumía a Orfeo, sus gritos se elevaron hacia el cielo, una macabra sinfonía que marcaba el fin de su engaño. Hugo observaba con una mirada sombría, sabiendo que la muerte de Orfeo no traería de vuelta a su hermano, pero aseguraría que nadie más sufriría como él. En su pecho, un nuevo fuego ardía, el deseo de proteger a los suyos y restaurar la paz en Galdor. Elisa, aunque aún convaleciente, se aferró a su mano, recordándole que el amor era la fuerza más poderosa de todas. En los días que siguieron, Galdor comenzó a reconstruirse. Los aldeanos, unidos por la experiencia, trabajaron juntos para reparar los daños y restablecer la paz. Las lecciones aprendidas eran dolorosas pero necesarias. La codicia y las mentiras siempre conducen a la ruina. Así, la historia de las fiebres de Galdor se convirtió en un legado perdurable. La lucha contra la oscuridad, el enfrentamiento a las mentiras y la celebración de la verdad se convirtieron en pilares fundamentales de una comunidad que jamás olvidaría el precio de la unidad. La experiencia hizo que los aldeanos desarrollaran nuevas formas de enfrentar las adversidades. Implementaron un sistema de alerta temprana para enfermedades, basado en la observación minuciosa de los síntomas y la rápida comunicación entre las familias. También comenzaron a cultivar y almacenar hierbas medicinales, aprendiendo de sus propias experiencias y del conocimiento tradicional. Las relaciones entre los aldeanos se fortalecieron.
Hugo, Arnau y Mara continuaron trabajando juntos, no solo para mantener la seguridad de la aldea, sino también para fomentar una cultura de apoyo mutuo y solidaridad. Enseñaron a los jóvenes a reconocer las señales de posibles amenazas y a actuar con rapidez y decisión. Los niños crecieron escuchando las historias de la valentía de Hugo y sus amigos, inspirados por el ejemplo de aquellos que habían protegido a su comunidad. Cada año, en el aniversario de la derrota de Orfeo, Galdor celebraba una gran fiesta. Era una ocasión para recordar a los que habían sufrido y perdido, pero también para celebrar la fuerza y la unidad que habían emergido de esa prueba. Hugo y Elisa, ya mayores, miraban con orgullo a sus hijos y nietos, sabiendo que el legado de valentía y verdad que habían establecido perduraría. La historia de la aldea de Galdor no solo es un relato de lucha contra una enfermedad y un impostor, sino también una epopeya de la fuerza de la comunidad, de la importancia de la verdad y la vigilancia, y del poder de la unidad frente a las adversidades. Una historia que sigue inspirando a todos aquellos que la escuchan, recordando que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la verdad y el valor siempre prevalecerán. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para descubrir nuevas historias.